Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto que podamos seguir bendiciendo el nombre de Dios desde nuestra casa, en la intimidad de nuestros hogares. Dios no ha estado lejos de nosotros todas estas semanas y siempre nos ha acompañado, porque la iglesia de Dios no es un templo hecho de manos, sino nuestro propio cuerpo que alberga al Espíritu Santo. Hoy con la confianza y con la certeza de que Dios está alrededor nuestro, poniendo vallado, protegiéndonos, tenemos también la seguridad de que nos escucha, de que escucha nuestras oraciones, de que escucha nuestras alabanzas, con esa confianza de que Dios es fiel a sus promesas y que no se ha mantenido lejos de su pueblo. Hoy nosotros bendecimos su nombre y alabamos porque Él es Dios. Hoy le invito a que en compañía de sus seres queridos, o tal vez usted, si se encuentra solo, pueda bendecir el nombre de Dios, porque tenemos estos momentos aún en libertad para adorarle, para glorificarle. Le invito a que cierre sus ojos primeramente y eleve una oración, invocando el nombre de Dios, para darle las gracias, para darle la honra, para darle toda nuestra gratitud por lo que Él es. Bendito Señor, te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque no te has mantenido lejos de nosotros, porque hemos visto tu cuidado y tu misericordia en nuestro andar, en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque eres Dios, porque eres nuestro Dios todopoderoso que da la cara por nosotros. Hoy te agradecemos porque también nos permites alabarte, porque nos permites ofrecerte esta ofrenda de labios que nace desde nuestro corazón, una ofrenda que le das el mismo valor que a los cánticos que los ángeles te dan de día y de noche, porque hoy delante de ti nuestra alabanza viene a ser como olor fragante. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu bondad, por los siglos de los siglos. Amén. Y así vamos a iniciar estos momentos de alabanza, diciéndole: Señor, te adoro a ti, oh Cristo, te adoro a ti, mi Rey.
La palabra de Dios en el libro de Marcos, en su capítulo 11, en su versículo 24, nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué maravillosa promesa es saber que tenemos un Dios que nos escucha. Y no solo que nos escucha, sino que está atento a nuestras necesidades. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué necesita usted? Tenga la confianza de que nuestro Dios y Padre nos dará lo que nosotros estaríamos dispuestos a dar a nuestros hijos. ¿Qué le negaríamos a ellos si vemos que tienen necesidad? Desde nuestro corazón abriríamos la bendición para que ellos pudieran ver nuestra mano de provisión. Así es nuestro Dios Todopoderoso con nosotros. Él no se ha detenido en su misericordia y en su bondad para ofrecernos lo que necesitamos. Hoy, así como dice esta palabra, pedid orando y creed que lo recibirán y os vendrá. Hoy decimos: creo en ti, Jesús.
Hebreos, en su capítulo 12, en su versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios, en su infinito amor, puso al hombre como el centro de su amor. Y por ese amor vino y se sacrificó en rescate de todos nosotros. Hoy, nosotros comprendiendo ese amor que nos ha dado la eternidad con Él, debemos de poner a Cristo en el centro de todas las cosas, porque si ponemos a Él en el lugar que merece, en el trono de nuestra vida, la bendición que viene de parte de Él se hará manifiesta en todas las cosas que hagamos. Hoy podemos decirle con esta alabanza: el centro de todo, el centro de mi vida eres tú, el centro de mi familia eres tú, el centro de la iglesia eres tú, el centro de todas las cosas que haga, debes y eres tú.
Salmo 3 nos dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y con esta alabanza vamos a declarar victoria en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos atravesando, porque el Señor da la cara por su pueblo. No son nuestras fuerzas, es el poder de Dios actuando en favor de sus hijos.
La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, en su capítulo 1, en sus versículos 7 y 8, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nosotros hoy, aún sin ver, hemos creído, pero llegará un día en que toda la tierra, en todos los confines del mundo, verán la gloria de Dios y dirán, he aquí el Rey, he aquí nuestro Dios y Salvador, el Rey al que hoy nosotros adoramos es nuestro Padre. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Pues en esta mañana de domingo para compartir con todos ustedes nuestra escuela dominical. Y bueno, que siempre pues el objetivo es compartir la palabra de Dios, que el nombre del Señor sea glorificado, la vida de la iglesia sea también edificada. Y hoy nos toca compartir la lección número 58 que dice: Jesús es rechazado por los judíos que desean crucificarlo. Así, bueno, vamos a ver nuestro texto para memorizar. Es un texto muy bonito y que hoy vamos a reflexionar. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga nosotros fuimos curados. Este es un versículo de una versión diferente a la que acostumbramos, pero el mensaje es el mismo, así es que le pedimos al Señor en esta mañana que Él añada una bendición a su palabra y nos ayude a atesorarla, a reflexionarla y sobre todo pues nos ayude a ponerla en práctica. Bien, hermanos, pues así entramos, vamos a hacer una pequeña introducción y dice, bueno, en la introducción vamos a recordar un poco de cómo Jesús fue llevado ante estos tribunales para ser crucificado. Vamos a recordar a Jesús en el huerto del Getsemaní. Estamos recordando las lecciones anteriores. Él es llevado preso ante los sumos sacerdotes para ser enjuiciado. Pongo la palabra entre comillas enjuiciado porque realmente ellos ya le habían enjuiciado desde hace tiempo. Ellos ya habían decidido crucificarle y habían decidido darle muerte. De ahí una vez que estos sumos sacerdotes han determinado darle muerte, es llevado ante el Sanedrín, que se acuerdan que era el grupo que gobernaba a los judíos. Y este grupo tenía que avalar la decisión que ellos ya habían tomado. Este Sanedrín, para convencer al Sanedrín que dieran la sentencia de muerte a Jesús, se usó de testigos falsos también para legitimar la sentencia. Eso ya también lo vimos. De ahí, una vez que ellos han determinado matar a Jesús y legitimado, entonces ahora lo envían a Pilato. Israel, los judíos dependían políticamente de los romanos, así es que necesitaban el aval de ellos para ejecutar a alguien. Entonces lo envían a Pilato con el fin de legalizar su muerte. En la escuela dominical pasada también se nos hablaba, Pilato envía a Jesús ante Herodes y lo regresa. Hasta ahí nos quedamos en la escuela dominical de hace 8 días. Así es que Jesús nuevamente está ante Pilato. Vamos a avanzar. Y bueno, entramos directamente a nuestro punto 1 y dice el rechazo de Cristo. Si ustedes leen todos los pasajes en su escuela dominical, vamos a encontrar que Pilato interrogó a Jesús y lo halló inocente. Algo que vamos a tener en mente en esta mañana es que Pilato varias veces dialoga con Jesús. En todas ellas él lo declara inocente. Pilato, al darse cuenta de esto, él va a intentar siempre liberar a Jesús. Esto lo vamos a tener en cuenta porque es clave en esta escuela dominical. Entonces, Pilato va a entrar en un juego, por decirlo así, de librar o de liberar a Jesús o librarlo de la muerte. El primer intento de librarse de Cristo fue enviándolo a Herodes. Este Herodes
nosotros también lo vimos en el dominical, también lo interroga a Jesús y también lo encuentra inocente y lo regresa a Pilato. Entonces quiere decir que el primer intento de Pilato de deshacer, por decirle, por quitarse, por liberar a Jesús, es enviándolo a Herodes. Bueno, decimos, pero Herodes lo regresó de nuevo y también lo declaró inocente. Vamos a avanzar. Entonces, ahora Pilato se encuentra con el mismo problema. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hace con Jesús? Y entonces, el segundo intento es librarlo de acuerdo a la costumbre reinante. Había una costumbre en el pueblo de Israel, y sobre todo en el tiempo de la Pascua, que los romanos liberaban a uno de los presos que ya estaban condenados a la muerte. Entonces, Pilato, dándose cuenta de esto, él planea algo para liberar a Jesús, y es decir, bueno, pues les voy a hacer la propuesta ante el pueblo. Aquí tenemos a Jesús y acá tenemos a Barrabás. ¿A quién liberamos? Entonces, bueno, da a elegir al pueblo entre Jesús y Barrabás. Dice en Mateo 27:17, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado al Cristo? Aquí nosotros nos trasladamos a ese lugar. Entonces, cuando Pilato está planteando al pueblo, a la muchedumbre, esta propuesta, entonces vemos que dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien, dice, a Barrabás. Esto es algo impresionante porque ya vimos el Sanedrín había determinado dar muerte a Jesús. Los sumos sacerdotes habían determinado la muerte de Jesús, y ahora ellos se meten en el pueblo y los convencen, los incitan a que sea Jesús el que vaya a la muerte y que Barrabás sea liberado. Vamos a avanzar. Pilato se sigue preguntando, ¿pero qué mal ha hecho? O sea, ¿cómo es posible que ustedes quieran que se libere a Barrabás y que se lleve a Jesús a la muerte? Así también Pilato se sigue preguntando, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y dice que todo el pueblo, dice, sea crucificado. Ellos insisten, crucifícale, crucifícale. Dice, las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces ahora tenemos a una muchedumbre, a un pueblo inducido a pedir la muerte de Cristo y que Barrabás sea liberado. Bien, Pilato es incapaz de cambiar la decisión del pueblo. Esto es impresionante porque Pilato, como ya lo dijimos, su intención era liberar a Jesús, era liberarlo. Entonces ahora él dice, bueno, ¿qué hago? Él sigue todavía y dice, ahora se va a lavar las manos. Y dice, inocente soy de la sangre de este justo allá vosotros. La respuesta de ellos es una respuesta muy conocida que ha retumbado por los siglos de los siglos. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, cuando Pilato se lava las manos, él dice, yo soy libre de la sangre de Cristo, pero ellos dicen su sangre, o sea, en el caso de que no sea culpable, que sea sobre nosotros, y nosotros seríamos culpables de su muerte y que caiga sobre nuestros hijos. Bueno, aquí esta sentencia que ellos dejan caer sobre sí mismos es algo de lo cual ya se ha hablado mucho. ¿Sí? Bien. Aquí también vamos ahora a resaltar rápidamente. Dice, antes el Sanedrín tenía miedo de la reacción del pueblo. Ahora todo el pueblo pide la crucifixión de Cristo. Hay que recordar que en un tiempo los gobernantes dicen que ellos querían matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción del pueblo. Pero ellos han logrado ahora mover al pueblo contra Jesús
para que éste sea crucificado. ¿Bien? Y aquí vamos a hacer un alto, porque más que un recuento de hechos históricos, nosotros podríamos hacernos muchas preguntas. A mí me costó mucho plantear esta escuela dominical. Y bueno, aparentemente son los acontecimientos históricos, pero también nos debe de llevar a una reflexión. Y la primera pregunta que nosotros podríamos hacer: ¿quiénes crucificaron a Jesús? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Fue Pilato? ¿Fue el pueblo? ¿Fueron los romanos? Y la respuesta tenemos que nosotros revisarla, y esto va a ser de acuerdo a la palabra de Dios, y esto es lo que nos, bueno, a mí en lo personal me costó mucho encontrar. ¿Quiénes fueron los verdaderos culpables? Yo me hacía esta pregunta porque yo decía, bueno, si Cristo tiene que morir, ¿por qué aparte de morir tuvo que sufrir mucho? O sea, ¿por qué tuvo que padecer tanto en manos de estas personas? Y esto me costaba mucho entenderlo. Simplemente, como en el antiguo tiempo, el cordero era llevado al sacrificio, era degollado, su sangre era derramada y los pecados del pueblo quedaban cubiertos. Entonces, tratando de contestar esta pregunta, nosotros vamos a tener tres respuestas. La primera: hace unas escuelas dominicales mencionábamos, Jesús fue entregado de acuerdo al anticipado conocimiento de Dios. Es cierto, Dios había determinado ya esto. Este era el camino de nuestra salvación, del perdón de los pecados. Pero otra cosa que también brevemente puedo mencionar es que el diablo siempre se especializará en agravar el castigo. Cualquier persona que quiera tener tratos con el diablo, tarde o temprano va a cobrar su precio. Pero más aún lo hará con los escogidos de Dios. Hay que recordar tan solo aquel pasaje muy conocido cuando pide la vida de Job, y el diablo no se tentó, por decirlo de alguna forma, si es que tiene corazón, diría yo, pero despojó primero de sus cosas a Job y lo dejó sin nada. Después tocó su salud y agravó el pecado, el actuar que Dios le había permitido lo agravó sobre Job, se ensañó en él. Pues lo mismo va a suceder con el Señor Jesucristo. Todos los poderes demoníacos van a estar ahí y van a trabajar sobre él. Pero también nosotros vamos a encontrar que una de las razones principales dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, ¿por qué tuvo que sufrir Cristo tanto? Porque él pagó, en primer lugar, pagó nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todo lo que hemos cometido. De acuerdo a la justicia de Dios tenía que tener un pago, y ese pago fue herido, herido en el cuerpo de Cristo, o sea, fue descargado en su cuerpo. Pero después dice también, molido por nuestros pecados. O sea, todo lo que él sufrió, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y después dice, por darnos paz, cayó sobre él el castigo. O sea, el hecho de que nosotros pudiésemos tener paz con Dios, ese castigo cayó sobre él. Y por último, en cuarto lugar, dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando nosotros proclamamos la sanidad divina, nosotros debemos saber que esta se logró a través de la llaga de Cristo. Entonces, en resumen, nosotros vamos a ver que de alguna forma somos también culpables de que Cristo haya llegado a este punto. Vamos a verlo a partir de hoy, que todos somos culpables de una u de otra forma, y Dios quiera que nosotros reflexionemos en esto. Vamos a cambiar. Bien, la respuesta a esta misma pregunta, ¿quién crucificó a Cristo? La respuesta es toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Y yo creo que debemos guardar este
este texto en nuestro corazón. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. En todo momento, cuando nosotros pensemos en Cristo, siempre deberemos de pensar lo que costó el darnos lo que Él consiguió en la cruz del Calvario. Formas en que los hombres hacemos morir a Cristo. Alguien podría preguntar, pero es que yo no estuve ahí, yo no participé de ello. Bueno, pero hay formas, así es que vamos a ir analizando algunas. En primer lugar están los sacerdotes y los ancianos del pueblo, los que son decididamente oponentes del Señor Jesucristo. Estos hombres son los primeros culpables de la muerte de Cristo. De hecho, en algún momento de los interrogatorios que Pilato hace sobre Jesús, Pilato le dice a Jesús, ¿por qué me hablas así? Dice, ¿qué no sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte o para dejarte libre? Y el Señor Jesucristo le dijo, ninguna autoridad tuvieras si esta no te fuere dada de arriba. Por lo tanto, dice, mayor castigo tiene aquel por el cual yo he sido condenado a la muerte. Entonces, los principales o los mayores responsables de la muerte de Cristo fueron los sacerdotes. Pero lo más triste y lamentable de ello es que cuando nosotros respondemos a esta pregunta, nos vamos a encontrar con algo que es muy duro. Ellos profesan creer en Dios, pero dicen, matan la conciencia de los hombres a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos hombres, como ya lo vimos, fueron los que incitaron al pueblo para que el pueblo decidiera que fuese crucificado Jesús y que un hombre como Barrabás fuese dejado libre. Ellos, que eran los líderes religiosos del pueblo, borraron a Cristo y entonces el pueblo prefirió a Barrabás. Dice, le aceptarán como un profeta, como un maestro o un iluminado, pero nunca como el Hijo de Dios. Estos hombres los vemos hasta el día de hoy entre nosotros. Son aquellos que creen en Dios, nosotros los vamos a encontrar, y aquí yo sí se lo digo, jamás yo le diría a alguien no te vayas a otra iglesia, pero tenga mucho cuidado. Una iglesia que no da el primer lugar a Cristo es una iglesia que le está robando a los hombres a Cristo. Hay muchos que no creen en Cristo, hay muchos que no creen en la divinidad de Cristo, hay algunos que no creen en la deidad de Jesucristo, creen en otras cosas, pero no en Cristo, y así lo hacen a un lado. Entonces los primeros que crucificaron a Cristo fueron los sacerdotes, pero en el tiempo de hoy, desafortunadamente, ese tipo de hombres existen. En segundo lugar, vamos a encontrar la muchedumbre. ¿Por qué la muchedumbre? Pues simplemente porque esta muchedumbre escogen a Barrabás. Barrabás representa los deleites del mundo. Permítame explicarlo por qué. Barrabás, al lado de Jesús, no puede haber una comparación, porque Jesús es inocente. Barrabás es identificado primeramente como un ladrón. También es identificado como homicida. Y también es identificado como acusado de sedición, es decir, un hombre que se ha rebelado a los romanos. Entonces, estas tres características, el hombre las puede cambiar. O sea, Barrabás ya no va a ser visto como un hombre despreciable. Cuando alguien se rebelaba a los romanos, esto hacía que los romanos castigaran al pueblo. Entonces, en cierta forma no eran bien vistos, pero algunos los veían bien. Entonces, este ladrón, pudiéramos decir ahora, podría ser aceptable. Y es algo que sucede en nuestros días. O sea, personas que han cometido algún delito, ahora muchas veces suelen justificarse con un pensamiento moderno, ¿no? Simplemente diremos, somos de mente abierta.
es que ya no creemos en el tradicionalismo, es que ahora hay otro tipo de mentalidad y hoy se justifican muchos pecados. Hoy mucha gente puede oír y justificar pecados, pero no le hablemos de Jesús porque no lo van a aceptar. El ser homicida, bueno, se justifica la violencia, ¿sí? O sea, a veces dicen es que la violencia es necesaria y tal vez hasta lo hicieron un héroe. Eso también lo vemos el día de hoy. Personas que dejan de utilizar, dejan de sensibilizarse hacia lo que es la dignidad de las personas y justifican el homicidio. Ya no hablemos del aborto y de muchas otras cosas. Fue acusado de sedición, ya lo dije, seguramente de rebelarse a los romanos. Entonces, esta era una rebelión contra los romanos. Y esto representa los sueños de poder, de riqueza y de libertad. Acuérdense que en el pueblo de Israel, y no solamente en el pueblo de Israel, sino aún de los seguidores cercanos de Jesús, ellos veían a Jesús como un libertador que los liberaría primeramente del yugo romano y que les devolvería la grandeza de los tiempos del rey David y del rey Salomón, y tal vez todavía una parte cuando reinó el rey Saúl. Pero ¿qué representaba que el reino fuera regresado a Israel? Pues otra vez la realización de sus sueños de poder, de riqueza y de libertad. Entonces, muchas veces el ser humano, nosotros estamos puesta nuestros ideales, nuestros sueños en tener estas recompensas. Bien, Barrabás, que ya vimos, también representa los deleites del mundo. Barrabás dice, hacemos una pregunta: ¿qué es lo que nosotros elegimos en lugar de Cristo? Aquel hombre Pilato les dije, ¿quieren que a quién libraré? Y el pueblo dice, liberta a Barrabás. Tal vez todos, sin darnos cuenta, tenemos un Barrabás. Y es cuando nosotros preferimos ese Barrabás a Cristo, ¿sí? A veces nosotros escuchamos estas palabras: mi derecho a disfrutar la libertad, mi derecho a disfrutar el poder, pero también mi derecho a disfrutar mi vida como yo quiero vivirla. Esto es lo que también hoy permea en el mundo. Nosotros, y estamos hablando de cristianos, muchas veces ya no queremos seguir a Cristo, sino queremos seguir nuestra propia vida. Queremos ir en pos de nuestros propios deberes, y de esta forma nosotros estamos desechando a Cristo y estamos salvando a Barrabás. Después de esto, nosotros, seguimos el camino, y entonces dice en nuestro segundo punto, el maltrato de Cristo. Dice, le castigaré pues y le soltaré. O sea, hay que recordar que Pilato siempre tuvo como objetivo dejar libre a Jesús. Ya lo vimos, primero lo quiso hacer enviándoselo a Herodes. Segundo, ahora lo hace poniendo a escoger al pueblo entre si liberan a Barrabás o crucifican a Cristo. Fracasó. Entonces ahora dice, en Lucas 23-22 dice, le castigaré y le soltaré. Este castigo, entonces lo que va a hacer Pilato, lo que él tiene en mente es, dice, voy a castigar a Jesús y quizás con esto la muchedumbre se calme y quede satisfecha y me permitan liberarlo. Entonces dice que lo entrega a los soldados romanos. Los soldados romanos, cuando se les daba ya la orden de castigar a algún prisionero, a alguien que había transgredido la ley, pues lo que hacían era primero sujetarlo a los látigos. El látigo romano era algo terrible. Se dice que el látigo romano en las puntas tenía unos fierros que al caer sobre la espalda del sentenciado les abría la piel y llegaba a abrir la carne, y muy pocos aguantaban todos los látigos, la mayoría perdía el conocimiento. Pero no solamente esto, dice así que entonces que haciendo eso
después de castigar a Cristo, ahora lo someten al escarnio. Dice que llamaron a la compañía y lo vistieron de rey. Es decir, aquellos soldados, el grupo que llevó a cabo el castigo físico a Jesús, llama al resto de los soldados, a toda la compañía. Y entonces ellos dicen que van a vestir a Jesús como rey. ¿Qué hacen? Primero, dicen, entretejieron una corona de espinas y la pusieron en sus sienes. Es indudable que esas espinas rasgaron sus sienes y la sangre empieza a escurrir por su rostro. No solo eso, dice, le pusieron un manto de color púrpura. Y entonces dijeron, bueno, pero todo rey necesita un cetro, y le dieron una caña para que la sujetara. Y entonces empezó la burla, dice, pusieron la corona de espinas y de cetro una caña, y entonces dice que todos ellos se arrodillaban ante Jesús y decían, salve, rey de los judíos. Esto es de lo más terrible y de lo más bajo que tuvo que padecer Cristo. Pero aquí la pregunta, entonces, también los soldados son culpables, los romanos son culpables, pero la pregunta es también, ¿cuántos de nosotros también somos culpables? Dice, preocupados por el mundo, ¿cuántas veces nosotros tejemos una corona de espinas sobre la cabeza de Cristo? Muchos de nosotros hacemos a Jesús rey, ¿sí? Pero esa corona que colocamos sobre Cristo es de espinas. Y entonces esto que taladra y bueno, que debe taladrar nuestro corazón, ¿qué pasa cuando oraciones fingidas, oraciones que no son oraciones, adoración que no es una verdadera adoración, arrepentimiento que es más bien un arrepentimiento de labios hacia afuera? ¿Acaso no hacemos lo mismo? Declaramos a Jesús rey, pero cuando nosotros metemos esta falsa adoración, esta falsa oración, este arrepentimiento, les digo, que no es completo, entonces realmente estamos coronando a Cristo, pero ¿qué tipo de corona estamos poniendo sobre él? Dice, ¿hacemos a Jesús rey? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la religión del domingo, bueno, o lo preguntamos, la religión del domingo alcanza para toda la semana? A lo mejor sí, el domingo vamos a la iglesia, adoramos, cantamos, pero ¿cómo es el lunes? ¿Jesús sigue siendo rey? ¿O con nuestro comportamiento demostramos lo contrario? ¿O cuántas veces, por ejemplo, nos cansamos de ir al templo? ¿Cuántas veces otra vez el templo, y decimos que Jesús es nuestro rey? Yo espero que ahora que regresemos de la pandemia no nos hayamos cansado de no ir tan seguido al templo. A veces, ¿acaso no nos cansamos de las mismas historias? Y otra vez el mismo hermano, y otra vez la misma predicación, y otra vez la misma historia. Y entonces decimos que Jesús es rey, pero ¿qué es lo que nosotros realmente reflejamos delante de los demás? Yo les voy a hacer, hace poco yo leía una frase que decía así: hay gente que nunca leerá la Biblia, nunca va a leer la Biblia, pero la única Biblia que va a leer es el testimonio que damos los cristianos. Es la única Biblia que va a leer. ¿Y qué es lo que debe leer toda persona cuando lee la Biblia? Pues debe leer a Cristo. Pero ¿cuál es la lectura que nosotros damos como cristianos? ¿Cuál es el Cristo que nosotros presentamos ante el mundo? Y muchas veces, tristemente hay que decirlo, es el mismo Cristo que Pilato va a presentar ante el pueblo. Imaginémonos este cuadro que tal vez lo hemos visto reproducido en muchas iglesias. Cristo golpeado, coronado con esas espinas que hacen
que la sangre se mezcle con su sudor. Lo vemos ahora en son de burla, y entonces lo que va a hacer Pilato es presentarlo al pueblo. Dice la Escritura que entonces Pilato, llamando a Jesús, lo presenta a la muchedumbre. Pilato tiene una intención ahora. Va a apelar al sentimiento o a la piedad de las personas. Y a lo mejor muchos de nosotros dijéramos, es que si yo viera a Cristo de esta forma, yo haría algo para defenderlo. Pero, ¿qué hizo la muchedumbre cuando esto pasó? Dice la Escritura así. Entonces aparece otro enemigo, y que es la indiferencia. Dice, ahora Pilato apelará al sentido de piedad del pueblo. Ordena que Jesús sea traído fuera, proclamando nuevamente la inocencia de Jesús. Y dice nuestro texto, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. El cuadro es aterrador. Yo, la verdad, me pregunto hasta cuándo nosotros podemos permitir el abuso de poder sobre un hombre. Yo he visto cuando los políticos, por ejemplo, se ensañan sobre otro político. Hay quienes piden que se haga clemencia sobre ese hombre. Hay veces que se denigra tanto a las personas. Hay veces que cuando alguien es maltratado, nunca falta quien salga a defenderlo. Pero aquí la pregunta, ¿cuál va a ser la reacción de la muchedumbre cuando Cristo es presentado ante ellos en las condiciones que nos describen estos versículos? Entonces dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. O sea, aquel cuadro no causó ningún impacto en la muchedumbre. Ellos instintivamente y automáticamente dijeron, crucifícale, crucifícale. No querían saber nada de Jesús. La indiferencia representa al tipo de ser humano que ha perdido la sensibilidad. Cristo representa las riquezas, las bendiciones, la ayuda, pero ya no sentimos lo que pagó por nosotros. Ahora hablamos de prosperidad, ahora hablamos de bendiciones, ahora hablamos de muchas cosas, pero ya no sentimos nada por Cristo. Ya se nos olvidó lo que pagó por nosotros. Recuerdo a aquel hombre que decía mientras caminaba en su palacio o en su templo o en su iglesia, como le queramos llamar, llenos de lujos, y él decía, es la fábula de este carpintero me ha dado muchas ganancias. Él veía los beneficios que Cristo le había dado, pero no tenía el mínimo sentimiento de lo que costó que Él nos diera las grandes bendiciones que nosotros podemos disfrutar. No, antes, regresamos, dice, queremos sus bendiciones. Queremos, dice, y si estas no llegan, hasta le reclamamos. ¿Sí? Pero olvidamos que Él no tuvo siquiera dónde reclinar su cabeza. Y hasta donde sabemos, ninguno de sus discípulos fue rico. Ninguno de sus discípulos vivió en palacios. Ninguno de sus seguidores más cercanos que lo conocieron vivió en abundancia. Todos ofrecieron su vida para servir a Cristo. La indiferencia, entonces, es cuando nosotros ya no nos conmovemos de ver al Cristo crucificado. Bien, y por último, entonces, vamos a ver a Pilatos. Pilato en más de 3 ocasiones declaró inocente a Jesús.
Pilato es el hombre, dice, tuvo muchas intenciones, pero no tuvo decisión. Tengo autoridad para soltarte, dijo, y tengo autoridad para crucificarte, pero nunca la ejerció. Primero, Pilato es el hombre indeciso, el hombre que conoce a Cristo, es el hombre que tiene enfrente a Cristo, pero primero nos dice que él tenía miedo a una revuelta. Muchos de los gobernantes tienen miedo que el pueblo les haga un alboroto, y él tuvo miedo. Y también tuvo miedo de ser acusado de traición al César. Cuando él pide la liberación de Cristo, dice que aquella muchedumbre le dice, si tú lo liberas, tú no eres amigo de César, porque este hombre se ha declarado rey. Y por cierto, dice, nosotros no tenemos otro rey más que César. Cuando él oye estas palabras, Pilato tiene miedo. Entonces aquí está el hombre que conoce a Cristo, pero tiene miedo de las consecuencias de aceptar a Cristo. El qué dirán, el perder amigos. Algunas veces se pierde la familia. Se pueden perder muchas cosas. Hay gente que pierde la amistad. Mucha gente que es expulsada de sus pueblos, de sus aldeas, de sus ciudades por ser cristianos. Ese es el costo que tienen que pagar. Pilato es ese hombre indeciso. Conoce a Cristo, pero no toma la decisión de seguirlo. Incluso hay un pasaje que brincamos que es muy interesante y que alguna ocasión le dedicaremos más tiempo. Dice que su misma esposa le mandó a decir, no tengas que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho, dice, en sueños a causa de él. Entonces, Dios habló a su conciencia, apeló a sus sentidos, pero Pilato fue incapaz de tomar una decisión. Pilato representa al hombre que quiere aceptar a Cristo, pero sin que le cueste, o sea, no quiere pagar un precio. Tiene miedo de los demás. Y el peor pecado de Pilato es la autojustificación. ¿Qué dice? Dice, libre soy de la sangre de este justo. ¿Cuántas veces entonces hay personas que pudieran estar en este dilema? Quiero aceptar a Cristo, pero tengo miedo a lo que digan los demás. Y en esa indiferencia pierden su salvación. Y la autojustificación es cuando dicen, bueno, es que yo busco a Dios, pero lo busco a mi manera. Es que yo soy un cristiano moderno. Yo no soy tradicionalista. Mi mente es ya más adelantada, eso lo dejamos para los tiempos antiguos. Pero realmente lo único que están haciendo es lo que hace Pilato. Dice, libre soy de la sangre de este justo. Son este tipo de personas que dicen, yo sí creo, es que yo no tengo ningún problema, sí, pero nunca se deciden por Cristo. Y Pilato perdió la oportunidad de relacionarse con Cristo. Pilato tuvo todas las intenciones de liberarlo, pero finalmente lo entregó para que el pueblo lo crucificara. Dice en Hechos capítulo 3, verso 13, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Nosotros vamos a ver que a pesar de todo este tipo de hombres, y que nos incluye a nosotros, Dios glorificó a Cristo. Pero Él dice, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El final de la historia es que Cristo finalmente fue glorificado. Pero ¿dónde quedaron todos aquellos que entregaron
a Cristo a la muerte, a pesar, dice, de que Pilato había resuelto ponerle en libertad. Realmente, cuando nosotros vemos, por ejemplo, también aquel credo de los apóstoles, cuando dice de Cristo, dice, y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. O sea, Pilato fue culpable también porque finalmente no toma una decisión y entrega a Cristo al escarnio. Y un último versículo para que nosotros en esta mañana reflexionemos. El apóstol Pablo escribe al joven Timoteo y dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, esto ahora nos habla que cuando nosotros tengamos que enfrentar también el tribunal o la decisión de qué haremos de Cristo, que nosotros recordemos que Cristo, dice, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cristo es el ejemplo máximo que siendo y teniendo a todos los infiernos sobre él, a todos los potestades, a los ángeles, al mismo diablo que estaban ahí aprisionándolos, dice, dio testimonio, un buen testimonio delante de Poncio Pilato. Y le dice al joven Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita que nosotros alguna ocasión también estaremos ante los tribunales del mundo y nosotros daremos testimonio de Cristo, o tal vez le negaremos, o tal vez tengamos miedo, o tal vez nos dé vergüenza. ¿Qué es lo que haremos? Yo recuerdo a un joven que fue llamado al pastorado siendo todavía bastante joven, y él un día la tentación llegó al templo mismo que él pastoreaba y él me decía, la tentación llegó de esta forma y fue fuerte, dice, pero yo solo me acordé de una cosa, dice, de lo que Cristo sufrió para conseguir mi salvación, dice, y yo pude salir avante. No sé nosotros en qué nos enfrentemos en nuestra vida diaria, a la burla, al escarnio, pero cada vez que nosotros lo hagamos, estaremos viendo a Cristo ante el tribunal del mundo y nosotros habremos de tomar una decisión. Y ojalá no sea la de los sacerdotes que se fueron por la fácil. Según ellos creían en Dios, pero negaron la divinidad de Cristo. O aquella muchedumbre que prefirió a Barrabás y castigar a Cristo. O Pilato, que fue incapaz de tomar una decisión. O quizás la indiferencia de la muchedumbre, que perdieron la sensibilidad del sufrimiento de Cristo y entregaron a Cristo a la muerte. Cuando decimos que Dios entregó a Cristo según su previo conocimiento, no dice que lo entregó en este sufrimiento. Nosotros los hombres fuimos los que agravamos este. Y por último, dice, bueno, nuestro texto clave dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Y que esto sea el motor de nuestras vidas en nuestro andar diario, que todo lo que nosotros tenemos de él lo consiguió a un gran precio, y que seamos capaces de presentarnos ante los tribunales y que sepamos tomar buenas decisiones. El Señor nos ayude. Amén. Así sea. Señor, en esta mañana, Padre eterno, al recordar, Señor, tu caminar hacia la cruz del Calvario, Señor,
nos encontramos las decisiones que estos hombres tomaron, Señor. Y la verdad, Señor, muchas veces nosotros, y cada día, Padre eterno, somos, Señor, el tribunal que te presentamos ante el mundo, Señor. Permítenos, Padre eterno, que el Cristo que nosotros presentamos sea un Cristo victorioso, Señor. Sea un Cristo que es un Rey, pero un Rey verdadero de nuestras vidas, Señor. Que si tenemos que tomar una decisión, Señor, nos des la fuerza para hacerlo, Señor. Y que en cada momento de la vida, Señor, que nosotros andamos, que nosotros sufrimos, que nosotros enfrentamos, Señor, recordemos que tú pasaste primero por ese camino, Señor. Y que tú dice tu palabra, diste un buen testimonio delante de Pilato, Señor. Porque también la Escritura dice, Señor, que tú guardaste silencio, Señor. Y que no contestaste, Padre eterno, ninguna, Señor, de las injurias. No contestaste, Señor, a las burlas de las personas, sino como dice tu palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, Señor. Que nosotros sepamos, Padre eterno, dar ese buen testimonio ante la gente que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si algún día, Padre eterno, hemos actuado como estos hombres, nos ayudes, Señor, a rectificar. Nos ayudes a enderezar el camino, Señor, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestro testimonio, porque la gente que ve en el cristiano, Señor, indudablemente es a Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre